Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Hay que reconocer que la familia y su día a día han sido una parte muy importante de la programación de televisión durante toda la historia. Ya en los años 50, cuando Lucille Ball y Desi Arnaz hacían la serie I Love Lucy, veíamos como una pareja aparentemente normal que representaba a la típica familia de clase media norteamericana nos metía en su vida, nos metía en sus vicisitudes de una manera, eso sí, muy humorística. Pero las historias de familia seguían teniendo muchísima aceptación, incluso cuando se trataba de familias de dibujos animados, como era el caso de los Picapiedra o de los Supersónicos. Durante los años 80 tuvimos una época dorada de estas series sobre familias. ¿Quién nos recuerda a los Ciber en Los problemas crecen? O Enredos de familia con nuestro querido Michael J. Fox. O bueno, otras series como Padres forzosos o Cosas de casa. Además, no siempre las familias se han tomado como modelo y tenemos un buen ejemplo en esa parodia antigua que fue La familia Monster. Germán, pareces feliz. ¿Qué estás haciendo? Delatando a mi horroroso suegro a fin de cobrar la recompensa. Donde, si bien la familia era un tanto extraña, los temas eran bastante similares a los de las series más realistas, o bueno, nuestra familia favorita que vive en Springfield, Los Simpson. Pero bueno, hay que reconocer que durante toda nuestra infancia hemos estado siempre acompañados por familias modélicas norteamericanas que trataban de mostrar cómo debía ser una familia, cómo debía vivir, cómo debía actuar, cómo debía educar a sus hijos y qué problemas eran los que ocurrían en una vida normal que todo americano deseaba tener. Y hay que reconocer que, a pesar de la imagen que últimamente se ha ganado Bill Cosby, una de las familias que servían como modelo a este pueblo norteamericano no era otra que la familia Huxtable de la serie La hora de Bill Cosby. Bill Cosby era un tío tremendamente conocido en los Estados Unidos, había tenido programas de entrevistas, había tenido un gran éxito como cómico y había acabado haciendo esta sitcom que en capitulitos de poco menos de media hora nos mostraba la vida de la familia Huxtable, un matrimonio, Cliff y Claire, que tenía 4 hijos. Como en toda serie que se preciara, la hija mayor, Sondra, estaba en la universidad, Rudy, la hija más pequeña, era una niña de primaria y luego teníamos 3 estudiantes de instituto de diferentes edades que serían los que se llevarían el grueso de los problemas y los que darían más juego en la serie. Vanessa era la típica chica inteligente, Theo, el único varón deportista interpretado por Malcolm Jamal Warner, un secundario durante los 20 años siguientes en multitud de series norteamericanas, pero sobre todo destacando por encima de ellos había una chica que era la novia que todo padre americano querría para sus hijos, y esta no era otra que Denise, interpretada por Lisa Bonet. Y es que en todas estas series siempre hemos tenido al novio o novia deseado por las madres norteamericanas. Lo fue Kirk Cameron en Los problemas crecen, lo fue Michael J. Fox en Family Ties. Incluso llegó a serlo Topher Grace con aquellos maravillosos 70. Pero ¿qué ocurre cuando esta niña modélica que todo el mundo quiere como novia para su hijo se enrola en una película con un director británico el cual era un experto en mostrar películas realistas y crudas, y junto con un galán que no gozaba tampoco de la mejor de las reputaciones? Pues que esto es otro rollo. Y es que en el año 1987 llegó a nuestras pantallas la película El corazón del ángel, Angel's Heart, dirigida por Alan Parker y protagonizada por Mickey Rourke y Lisa Bonet. En esta película vamos a conocer a un detective privado, Harry Angel, el cual se va adentrando en las profundidades de Nueva Orleans durante los años 50 en busca de un cantante desaparecido, Johnny Favorite. A medida que sigue con las pistas, se va encontrando con diferentes
personajes intrigantes. Harry va a descubrir que la desaparición de Johnny está envuelta en un misterio mucho más oscuro de lo que en principio podía parecer. Durante su investigación, Harry se verá envuelto en una serie de encuentros perturbadores, de eventos inexplicables que van desafiando poco a poco su comprensión de la realidad. Se va a enfrentar a amenazas y peligros constantes mientras lucha por separar la verdad de la ficción en un mundo en el que nada es lo que parece. A medida que avanzamos en la trama, Harry va a comenzar a experimentar diferentes visiones, diferentes flashbacks de su propio pasado, lo que le llevará a cuestionar su propia cordura y su conexión con el caso de la desaparición de Johnny Favorite. Y es que con cada revelación se va acercando más a la verdad, pero esta verdad puede ser demasiado peligrosa. Los orígenes del Corazón del Ángel los vamos a encontrar en la novela de William Horsberg, El Ángel Caído, publicada en el año 1978 y que ha sido definida, por ejemplo, por Stephen King como una mezcla de Raymond Chandler y El Exorcista. Por cierto, William Horsberg fue el guionista de la película Legend. Horsberg era muy amigo del diseñador de producción Richard Silver, al cual envió un manuscrito del libro que compartió con el famoso productor Robert Evans. La Paramount compró los derechos de la novela y Evans se encargó de la producción de esta adaptación. El propio Horsberg sería el encargado de escribir el guión, que debería ser dirigido por John Frankenheimer, aunque sería sustituido posteriormente por Dick Richards, y teniendo en mente como protagonista a Dustin Hoffman. La producción se alargó demasiado y los derechos de la Paramount acabaron expirando. Entonces Robert Redford sería quien se interesaría por este guión, por adaptar esta película, y empezó a producirla. Horsberg llegó a escribir 2 guiones para Robert Redford, pero los ejecutivos del estudio no estaban contentos con el final de esta historia, querían que tuviera un final feliz y finalmente acabaron desistiendo del empeño. Al director Alan Parker le habían ofrecido ya la dirección de esta película en el año 1981, poco después de su éxito Fama, pero no había mostrado demasiado interés en la misma. Poco después, Elliot Kastner, que sería quien se iba a encargar en ese momento de la producción, volvió a presentarle el guión. El director entendía que era una historia de cine negro, que era la típica historia de Raymond Chandler, pero que la presencia de algo sobrenatural hacía que tuviera 2 géneros en uno, y esto le parecía lo suficientemente interesante como para plantearse la dirección de la película, aunque sí tenía claro que el guión debería ser reescrito, y asumió él mismo la tarea de adaptar el libro de Horsberg. Según el propio director, el guión fue escrito en algunos lugares de Nueva York y en varios tugurios de Nueva Orleans. El director le envió el guión una vez acabado a Horsberg, el cual dio su aprobación a esta adaptación. Aunque la adaptación es bastante fiel, hay algunos cambios entre la novela y la película. El principal es el lugar donde ocurre la acción. La novela de Horsberg ocurre totalmente en Nueva York, mientras que Alan Parker decidió llevarla a Nueva Orleans. La razón que el director dio para este cambio era que había demasiadas películas rodadas en Nueva York y buscaba un emplazamiento algo más fresco. Aunque parece ser, según declaró el autor de la novela, que su amigo Brian De Palma fue el que le hizo la sugerencia a Parker de encontrar un sitio más desconocido, un sitio que pudiera ayudar a la intriga de la novela, y este sería Nueva Orleans. El director además también le cambió el título a la película, de El Ángel Caído al Corazón del Ángel. Por una parte porque decía que había demasiadas películas que tenían el título El Ángel Caído, pero sobre todo porque quería que la película tuviera una entidad propia, que fuera su obra y que se alejara un poquito de la novela del escritor. Existen algunas otras diferencias entre la novela y la película. La primera, el año. Mientras que la novela se sitúa en el año 1959, la película se va a ambientar en el año 1955. Además, en la novela se incluye la visita de Angel a una feria de prodigios en la cual está intentando localizar información.
sustituyó al personaje de Walt Rigler, un periodista que le da información al detective, por el personaje de Connie en la película. Toots tiene una muerte muchísimo más gráfica en la novela, donde es asfixiado con su propio miembro viril. Se elude además en la película el encuentro entre Margaret y Epiphany. En la novela, Harry investiga a Cypher y acude a una de sus actuaciones como si fuera un predicador en esta feria de talentos. La relación entre Angel y Epiphany está muchísimo más desarrollada y es mucha más profunda, ayudándole incluso en la investigación. Además, en la novela, en el asalto al detective, sufre una gran paliza con la cual acaba en el hospital, mientras que en la película no deja de ser una pequeña escaramuza sin mayores consecuencias. Además, Harry Angel va a asistir a una misa satánica en una estación de metro abandonada, en la que se realiza una orgía y se comete un sacrificio ritual. Esto no tuvo cabida en la película. Epiphany no tiene en la novela ningún hijo y además, sobre todo, el principal cambio es que en la novela se deja muy claro que todos los asesinatos han sido realizados por Cypher y no por Harry Angel, como ocurre en la película. En septiembre del año 85 el guión estaba terminado y Alan Parker y Kastner comenzaron la búsqueda de financiación. Mario Casar y Andrew Bagna, dueños de la Carolco, fueron los que mostraron el mayor interés por el proyecto y tras una cena en Roma acordaron hacerse cargo de él en un régimen de coproducción con la productora británica Wincas Film Production y también por la italiana Union. TriStar además y se encargaría de la distribución de la película en los Estados Unidos. En enero de 1986 comenzó la preproducción en Nueva York. Alan Marshall se sumó al proyecto como productor, como ya lo había sido en la mayoría de los films de Parker, y convirtiéndose además esta en su última colaboración, y se sumaron al proyecto otros de los habituales del director, como el editor Gary Hamblin, el director de fotografía Michael Ceresin y el diseñador de producción Brian Morris. Para componer la banda sonora, Parker recurrió a Trevor Jones, ya que le había gustado mucho la partitura que había compuesto para la película El tren del infierno. Jones grabó la banda sonora en los estudios Angel Recording Studios, nombre muy apropiado para la película de la que se trataba, los cuales estaban situados en una antigua iglesia de Islington, en Londres. Alan Parker tenía una lista de actores que deseaba que interpretaran el papel de Harry Angel y fue entrevistando uno a uno a todos ellos. El primero fue Jack Nicholson, pero el actor no mostró demasiado interés en el proyecto. Posteriormente habló con Al Pacino y con Robert De Niro. El primero rechazó la propuesta y De Niro le dijo que la película le interesaba, pero que le gustaría mucho más interpretar a Louis Cypher. El cuarto de la lista no era otro que Mickey Rourke. Cuando Alan Parker se reunió con él, el actor le dijo que él era el adecuado para el papel y además le empezó a dar una serie de indicaciones sobre cómo tendría que ser el personaje. Quería ponerse una nariz tipo Cyrano de Bergerac, quería teñirse el pelo de negro y quería fingir una cojera. Alan Parker le recomendó que se dejara de chorradas y se dedicara a actuar. Desde el momento en el que Robert De Niro se había ofrecido para interpretar a Cypher, Parker no podía plantearse que ningún otro actor lo interpretara. Aún así, llegaron a considerar a Marlon Brando, que le dio una respuesta negativa dado que en aquel momento se había retirado temporalmente de la actuación. Después de varios meses de reuniones con Robert De Niro, revisó el guión minuciosamente y aceptó el papel únicamente un par de semanas antes de que comenzara la fotografía principal. Y bueno, para el papel femenino, para el papel de Epiphany, nunca hubo otra candidata que no fuera Lisa Bonet. La participación de Lisa Bonet, como he anticipado en la previa del vídeo, tuvo una grandísima polémica. La actriz en aquel momento estaba protagonizando la popular serie La Hora de Bill Cosby. Era Denise Huxtable, una hija adolescente, y se había convertido en la imagen de la novia perfecta que todo padre norteamericano quería para sus hijos. Bill Cosby, que era muy consciente del público que veía su serie
serie y del matiz conservador que daba tanto a su personaje como al público que veía la serie, se opuso frontalmente a que Lisa Bonet se involucrara en este tipo de películas. De hecho, se dice que Bill Cosby amenazó a Lisa Bonet diciéndole que él llevaba muchísimo tiempo en ese negocio y que sabía cómo borrar a una jovencita como ella, como si nunca hubiera existido, que el show era la hora de Bill Cosby y que iba a seguir siendo así. A ver, la verdad es que una película en la que aparecía sexo incestuoso, vudú, desnudos y una temática demoníaca no era a lo que estaba acostumbrado el público que veía la hora de Bill Cosby. Se llegó a un acuerdo extrajudicial dado que a la actriz la despidieron de la serie tal como había amenazado Bill Cosby, y se rumorea que parte del pago de ese acuerdo fue la producción de la serie de Lisa Bonet de Un Mundo Diferente, que fue un spin-off de la hora de Bill Cosby. También es cierto que Lisa Bonet únicamente apareció en la primera temporada de esta serie, que duró 4 temporadas y en la que pudimos ver debutar a nuestra querida Marisa Tomei. Oiga, ¿por qué persigue ese Johnny Favory? No le persigo. Me pagan solo por averiguar dónde está. A lo mejor está bajo tierra. Entonces compraré una pala. Para el papel de Margaret Krusmark, el director vio a muchas actrices, pero ninguna le convenció. Al final contactó con Charlotte Rampling, que había sido sugerida por Mickey Rourke, y la actriz aceptó participar en la película. Es curioso que para los papeles de músicos, Parker utilizó a verdaderos músicos de blues y de jazz que carecían de experiencia en interpretación, pero consiguiendo por contra una gran autenticidad en la película. Con un presupuesto de 18 millones de dólares, comenzaron a rodar la fotografía principal el 31 de marzo de 1986, finalizando el 20 de junio de ese mismo año. La película tuvo hasta 78 localizaciones diferentes, entre ellas el Lower East Side, Coney Island y Harlem en Nueva York, aunque el grueso del rodaje se produjo en Nueva Orleans. No existieron grandes problemas durante la filmación y quizás el más destacado fuera el rodaje de la escena en la que el tren llevaba a Harry a Nueva Orleans, dado que se utilizó un viejo tren de los años 50 que no era funcional y al cual hubo que poner otro tren más moderno para que le empujara y así conseguir el movimiento de esa reliquia. Una de las escenas que sí ha trascendido como escena difícil de rodar fue la escena de sexo entre Mickey Rourke y Lisa Bonet, y curiosamente los problemas no vinieron de la joven Bonet, sino de el actor. Mickey Rourke era la primera vez que se encontraba desnudo frente a la cámara, y aunque parezca increíble siendo luego recordado por su papel en 9 semanas y medias, estaba muy nervioso, mucho más que la actriz. Parker se quedó con un equipo mínimo para rodar la escena, únicamente acompañado por el director de fotografía, un operador de cámara y un asistente de cámara. Para conseguir que saliera de una manera natural, se estuvieron varias semanas haciendo ensayos de la escena. Otra escena que también tuvo que ser ensayada en múltiples ocasiones y prácticamente por el mismo motivo, la escena entre Rourke y Liz Whitcraft, en la cual él se va desnudando mientras están charlando, dado que en los ensayos acabó desnudándose delante de la actriz de la manera que eliminó cualquier rastro de incomodidad y la toma quedó completamente natural. Además, fue bastante evidente el hecho de que Mickey Rourke podía improvisar, y durante todo el rodaje improvisó gran parte de sus respuestas, lo cual chocó bastante, por ejemplo, con Charlotte Rampling, que era una actriz mucho más clásica y mucho más disciplinada. Lo que estaba claro es que Alan Parker disfrutaba muchísimo de tener a dos actores como Mickey Rourke y Robert De Niro juntos en la misma película. Temía que podían saltar chispas en cualquier momento en las escenas que compartían, por lo cual firmaba todas las tomas en las que estaban estos dos actores con 3 cámaras simultáneamente, una mirando de frente a cada uno de los actores y una tomando un plano genérico de la sala en la que estaban hablando, porque no quería que cualquier improvisación o cualquier detalle que alguno de los dos pudiera aportar al personaje pudiera perderse, y quería disponer de ese material para la posible edición.
De hecho, Alan Parker lo comparaba con un combate de boxeo en el que decía que Robert De Niro era meticuloso, sereno, encantador y generoso, pero controlaba completamente la escena, mientras que Mickey Rourke era mucho más ingenuo, pero tenía una capacidad de improvisación y de respuesta que le permitía plantar cara a cualquier variación que Robert De Niro hiciera del guión. Él se definía como el árbitro de este combate de boxeo. De Niro afrontó el papel con la profesionalidad que siempre le caracteriza, aunque según el director es una pena que los ensayos eran muchísimo más realistas y dio una mejor visión de él que cuando hicieron los rodajes. Manifestó que en algunos de los ensayos realmente era espeluznante, que sumaba pequeños gestos que daban un aspecto mucho más amenazador a este personaje de Louis Cypher. He desenterrado mucha información, pero hasta ahora ningún Johnny Favorite. Oh, qué lástima. Todo lo que he conseguido ha sido un montón de abracadabras y 3 fiambres. ¿Fiambres? Sí. Antes de su estreno era muy importante pasar la criba de la MPAA, de esa autoridad censora del cine en los Estados Unidos. En un primer momento le dieron a la película una clasificación X, lo que impediría que la película fuera estrenada en salas comerciales. Parker tenía firmado en el contrato de dirección de la película que la película debía tener al menos una calificación R. Lógicamente, la causa de la calificación X era lo explícita que resultaba la escena de sexo entre Lisa Bonet y Mickey Rourke. El director intentó por todos los medios mantener su versión, pero finalmente se vio obligado a cortar unos 7-8 segundos de esa escena para que le dieran la calificación R que deseaba. En la mayoría de los países europeos la película pudo ser estrenada sin ese recorte, pudo ser estrenada sin esa censura. Debí reconocer su forma de llamar. Esta vez tiene mejor excusa para quedarse en la cama. Ángel, aquí en el sur no nos liamos con los monos. La gente de color vive su vida. Bueno, por eso no soy del sur. El estreno de la película tuvo lugar el 6 de marzo de 1987 y la película fue un auténtico fracaso en taquilla. En los Estados Unidos recaudó tan solo $17.200.000, un poquito menos de lo que había costado la realización. Pero con el paso del tiempo la película se ha convertido en una película de culto absoluto. La película tuvo mucha importancia en aumentar la popularidad de Mickey Rourke. De hecho, Adrian Lyne, el director de 9 semanas y media, dijo que si Mickey Rourke hubiera fallecido tras hacer El corazón del ángel, hubiera sido un actor muchísimo más recordado de lo que lo es James Dean. Y es que es verdad que en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, porque este actor posteriormente fue descendiendo a los infiernos cada vez con papeles menos importantes, salvando algunas memorables actuaciones como su papel en Sin City o su papel en la maravillosa El luchador, pero manteniendo un comportamiento errático que le ha alejado de la gloria que tenía a finales de los 80. Las primeras reacciones de la crítica fueron dispares. Mientras algunos periódicos elogiaban por un lado la interpretación de Rourke, la banda sonora, la fotografía y todo lo que era el diseño de producción, se cebaban bastante en criticar el guión de Alan Parker. Decían que el guión era demasiado expositivo y demasiado enrevesado. De hecho, llegó a haber incluso discusiones entre los críticos, sobre todo a costa de la participación de Robert De Niro, ese papel que algunos de los críticos decían que era simplemente un cameo y decían que desaprovechaban el gran talento de De Niro y que probablemente alguna escena más con él hubiera hecho que la película fuera bastante mejor. Pero sé quién soy. Si tuviera patas hendidas y cola en punta de flecha, te convencerías. Estás loco. En cuanto a las curiosidades, decir por ejemplo que la interpretación de Robert De Niro se basó en Martin Scorsese. Además fue la última película, como hemos comentado antes, que hicieron juntos los dos Alans, Alan Marshall y Alan Parker. Las otras 6 fueron Bugsy Malone, nieto de Al Capone, El expreso de medianoche, Fama, Después del amor, Pink Floyd The Wall y Verdi. La fecha de nacimiento de Harry Angel va a ser el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, que es la misma fecha del cumpleaños de Alan Parker. Lo curioso es que en la novela el día es el 2 de junio, que es el mismo día que el autor de la novela, William Hosler.
Una cosa curiosa son las uñas de Louis Cypher, que si nos fijamos durante la película veremos que en cada escena en la que va apareciendo van siendo un poquito más largas. La canción Girl of My Dreams, que supuestamente es de Johnny Favorite y que va a aparecer en la película, realmente es una canción de 1937 cantada por Kenny Sargent y la Casa Loma Orquesta. Parker eligió esta canción después de escuchar cientos de canciones porque quería que fuera una canción de los años 30 que sonara familiar sin que fuera muy reconocible en ninguna voz de ningún artista. La secuencia de la celebración de fin de año en Times Square se rodó realmente en una calle de Nueva Orleans. Además, en algunas de las escenas rodadas en Nueva York, vamos a ver que en unos presuntos años 50 se ven perfectamente coches de los años 80. Cuando Louis Cypher echa sal a su huevo, Harry va a tirar un poquito de sal sobre su hombro derecho, y es que esta antigua superstición se supone que sirve para cegar al diablo. En algunas religiones se cree que el huevo simboliza el alma, ¿lo sabía? No, no lo sabía. ¿Le apetece uno? No, gracias. Les tengo manía a las gallinas. Y bueno, dando una nota cultural, la frase Qué terrible es la sabiduría que no aporta beneficios a los sabios, Johnny. es extraída de la obra Edipo Rey de Sófocles. La primera vez que Harry Angel y Margaret Krusemark se encuentran, ella le pide a la doncella que le sirva té y después hablan alguna pequeña frase en francés. Lo que le pregunta a la doncella es si tiene que llevar las mejores tazas, a lo que Krusemark le responde que no es necesario. Darjeeling, jazmín o oolong. Oolong. A poca gente le gusta el oolong. Vous voulez les meilleures tasses, madame? Louis Cypher lleva un anillo de estado de ánimo en color marrón, el cual representa la inquietud. En alguna ocasión se ha llegado a mostrar metraje eliminado de la película. Por una parte, se llegó a rodar la muerte de Winesap, la cual terminó cortando Alan Parker porque decía afectaba al ritmo. Por otra parte, hay otra escena en la que Harry, tras asesinar a Toots, ha escrito la palabra "té loca" con sangre en la pared. Esta también quedó en la mesa de montaje. Había otra escena en la que se mostraba cómo Connie era quemada viva, y había otra en la que se veía que Epiphany había también sido quemada viva. Y bueno, para la coreografía de la escena de vudú de Lisa Bonet, Alan Parker se trajo a Luis Falco, el coreógrafo con el que había trabajado en su gran éxito, Fama, película maravillosa que por cierto no tiene nada que ver con la serie de televisión que luego pudimos disfrutar también durante los años 80, y en ella participó el cuerpo de baile del Dance Theater de Harlem. El poema sobre Evangeline y su amante, que es mencionado en varias ocasiones durante la película, es Evangeline, A Tale of Acadie, de Henry Wadsworth Longfellow. Además, antes de cada asesinato, Harry va a manejar un objeto relacionado con el crimen: el revólver que usa Fowler presuntamente para suicidarse, la daga con la que le abren el pecho a Margaret, la navaja con la que matan a Too Sweet, el detective va a tirar un cangrejo en la olla donde va a ser ahogado Ethan Krusemark, y su propia arma será la que se utilice para matar a Epiphany. La película recibió 3 nominaciones a los premios Saturn en Mejor Actor Secundario Robert De Niro, Mejor Actriz Secundaria Lisa Bonet y Mejor Guión Alan Parker. Y bueno, en cuanto a los nombres, lógicamente se utiliza el Louis Cypher para el personaje de De Niro, ese Lucifer que ha sido utilizado en gran cantidad de películas, pero también hay otro detalle con el apellido real de Johnny Favorite, el apellido Liebling, el cual es un nombre que en alemán se puede traducir en su primera acepción como ángel y en su segunda acepción como favorito. Louis Cypher. Lucifer. Hasta tu sombra es una broma de mal gusto. Mefistófeles resulta un nombre kilométrico en Manhattan, Johnny.
Y la verdad es que El corazón del ángel funciona a dos niveles. Por una parte tenemos un relato de detectives intrigante y entretenido, y por otra parte tenemos una historia sobrenatural fascinante y atmosférica. La película va pasando de un género a otro durante todo el metraje con una fluidez maravillosa sin que sea en ningún momento forzada. El carácter fantástico, el carácter sobrenatural, cada vez va cogiendo más peso en la película y explota en la confesión de Kruzmar a Harry. En ese momento es cuando Harry se desmorona, toda su realidad se viene abajo, se da cuenta de que todo lo que creía no era cierto, ni siquiera lo que creía saber sobre él mismo, y así caerá a los infiernos que serán representados por ese ascensor descendente con el que va a acabar la película. Y es que el infierno de Harry no va a ser el infierno que estamos acostumbrados a ver por la religión, sino un infierno lleno de calles oscuras, de pecados y de muerte. Harry cae en una espiral de locura que serán los últimos 10 minutos de la película, donde tanto el espectador como el propio Harry van a ser objeto de uno de los mayores giros argumentales de la historia del cine. Aunque es cierto que durante la película hemos tenido pistas que nos van a revelar ese final sorpresa, como Cypher diciéndole a Harry que cree que se han visto antes, el hecho de que tanto Harry como Favorite estuvieran en el ejército, que ambos fueran heridos en el servicio en el mismo sitio, o bueno, la escena de Kruzmar preguntándole al detective qué tal canta. Lo curioso es que, a diferencia de muchas películas que pierden su interés una vez vistas en una primera ocasión porque el giro final absorbe todo lo anterior ocurrido, esta película es capaz de mantener el interés del espectador incluso en un segundo visionado, dado que en este segundo visionado nos vamos a fijar más en esos pequeños detalles que nos están dando pistas sobre hacia dónde va la trama. Los actores están geniales. Lisa Bonet hace un papel maravilloso y súper maduro, teniendo en cuenta que no había hecho cine antes. De Niro resulta amenazante, tanto en la escena del huevo como en esta en la que le dice a Harry que no suelte tacos en una iglesia. Es un personaje que da bastante miedo. De hecho, es uno de los mejores diablos que hemos podido ver en la historia del cine. Y desde luego lo que está claro es que el peso de la película recae sobre los hombros de Mickey Rourke, que hace en esta película uno de los mejores papeles de su carrera. Es cierto que le sobran algunas escenas que quizás fueran demasiado efectistas, como la imagen final de el hijo de Epiphany con esos ojos demoníacos, o la imagen de la habitación llenándose de sangre mientras están practicando el sexo. Lo que pasa es que no dejan de ser escenas en las que Alan Parker quiso insuflar una dosis de simbolismo que quizás se le fue un poquito de las manos, buscando además que la línea entre la realidad y la pesadilla quede bastante difuminada. De hecho, las grandes preguntas que nos van a quedar cuando acaba esta película son, por una parte, ¿por qué el diablo juega con Harry sabiendo desde un primer momento que es Johnny Favorite? ¿Por qué mueve los hilos para eliminar a todo aquel que quiso ayudar a Harry a escapar del pacto con el diablo? O si Alan Parker realmente quiso que todo fuera así de enrevesado, como un paralelismo a que los caminos del demonio son también inescrutables. No, nada de eso. El señor Cypher firmó un contrato. Ciertas garantías pasarían a su poder en caso de que Favorite muriera. ¿Quiere decir que estamos hablando de un tipo que ha muerto? De hecho, en esta película somos espectadores de un viaje al infierno de este Fausto convertido en detective privado desde la fría Nueva York a la cálida Nueva Orleans, en el cual le van a ir persiguiendo los pecados de su pasado y acabará pagando por ellos. Alan Parker quiso vender también la idea de que esta película era un estudio de la identidad, cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Harry no está buscando a Johnny Favorite, está buscándose a sí mismo, y al final se va a dar cuenta de que no es sino oscuridad lo que tiene en su alma. Desde luego nos encontramos ante una joya de los 80 injustamente olvidada y que desde aquí quería reivindicar. ¿Y a vosotros qué os parece El corazón del ángel? ¿Os parece tan fascinante como a mí o os parece una película de suspense más? Ponedmelo en la caja de comentarios.
Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.